Tengan muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro proceso académico, con nuestro proceso formativo. Y en esta ocasión quisiera hacer un breve repaso sobre la obra que vamos a evaluar en esta semana. Espero que ya la hayan leído, que no hayan tenido dificultades, y pues si la tienen, si hay algún tipo de duda que tengan al respecto, pues pueden hacerla. Puede ser este día o puede ser posteriormente por medio de los canales que ya están establecidos. Pero antes de comenzar a hablar sobre esta obra tan interesante que hemos reflexionado, que hemos leído, quisiera compartir con ustedes un tema que es fundamental, que es importante para cada uno de nosotros y que es importante en nuestra vida. ¿Sobre qué tema hablamos? Hablamos sobre la generosidad. La generosidad es un valor, así como otros valores que ustedes muy bien conocen. La generosidad es un valor y ese valor le da un rasgo a nuestra personalidad y que lo caracteriza, o que es caracterizado este valor de la generosidad por el hecho de ayudar a las demás personas, de ayudar a los demás. Pero esa ayuda o esa contribución que nosotros hacemos a los demás es de una forma honesta, sincera, sin esperar que se me retribuya algo, que se me dé algo, sin esperar nada a cambio, en otras palabras. Una persona que practica este valor de la generosidad, nosotros lo calificamos como una persona bondadosa, como una persona generosa, como una persona altruista, ¿verdad? Entonces, este valor es fundamental, es importante en nuestra vida, en la relación con las demás personas, porque este valor también hace que el ser humano trascienda, que vaya más allá, que no solamente se quede encerrado en sí mismo, sino que descubra y que le haga sentirse realizado, que descubra las posibilidades y las cualidades que cada uno posee y obviamente sentirse realizado. Esta palabra proviene del latín, su raíz la tiene en latín y originalmente pues se utilizaba para referirse a una cualidad de las personas, a esa cualidad generosa de las personas. Entonces nosotros debemos de practicar esta generosidad con los demás. Hablábamos en los contenidos anteriores, tenemos que practicarlo con nuestros vecinos, y no solamente practicarlo, porque la generosidad proviene de algo profundo que nosotros creemos, sentimos, pensamos, y de esa manera nosotros lo expresamos, ¿verdad? Que en este caso es la fe, que son los valores que anteriormente hemos reflexionado: la fe, la caridad, que cada uno de nosotros debemos de poseer, o esa esperanza que cada uno de nosotros tiene, que posee. Y hoy en este tiempo, en el tiempo que nos encontramos, en esta situación tan difícil por la que nosotros pasamos, y me refiero a nosotros por el hecho de que compartimos, vivimos en un mismo espacio, ¿verdad? Ese espacio se llama país, El Salvador, o ese mismo espacio se llama continente, o ese mismo espacio se llama mundo. Entonces vivimos en un lugar específico, concreto, y ahí cada uno de nosotros debe de practicar la generosidad. En este caso nosotros, ¿en qué estamos siendo generosos? No en situaciones económicas, no en alimentación, pero sí estamos siendo generosos con nuestros conocimientos, que tanto lo compartimos, que tanto ayudamos a las demás personas que lo necesitan en cuanto a ese conocimiento que tenemos, a esas habilidades que cada uno de nosotros poseemos, en qué tanto compartimos
esas características propias que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Eso también es compartir, eso también es poner en práctica la generosidad. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar en este caso sobre esta obra sumamente importante, de la cual nosotros vamos a tener nuestra evaluación, que es escrita pues en 1968, es publicada en 1968 y que es ambientada o que es llevada en este caso al cine en 1992 y así sucesivamente, ¿verdad? Algunas anteriores, otras posteriores que se han ido desarrollando, que se han ido dando. Entonces, esta obra, pues nosotros la podríamos calificar como una novela de ciencia ficción. Ya ustedes creo que se dieron cuenta de que se trata esta obra después de la lectura, es ciencia ficción, pero es sumamente importante y es sumamente fundamental para nosotros los temas que se van a desarrollar en esta obra. Estos temas son fundamentales para nosotros, para nuestra vida, para nuestra existencia. Vamos primero a hablar un poco sobre la obra. Y esta obra pues se trata de un trabajador, en este caso de ese trabajo de cazador, esta persona que ejerce esa función de ir a cazar, de ir a buscar y eliminar en cierta medida al contrario, ¿verdad? Y esta obra pues se va a desarrollar, el contexto en el que se desarrolla es en la Tierra. Obviamente estamos hablando de una novela de ciencia ficción, se va a desarrollar en la Tierra, en ese espacio donde prácticamente ya no hay mucha vida, ya no existe vida. ¿Por qué? Porque la Tierra se encuentra destruida, se encuentra devastada por la guerra, por esa guerra que ha destruido prácticamente el hábitat que genera las posibilidades o las condiciones adecuadas para el desarrollo de las personas. ¿Y qué es lo que hacen estas personas? Lo que hacen estas personas es buscar otros espacios, y esos espacios no son en la Tierra, sino fuera de la Tierra. Entonces buscan otros lugares donde habitar, otros espacios, otros planetas donde habitar, y allí empiezan a crear colonias donde se van desarrollando, donde van creciendo, y pues la Tierra ha quedado simple y sencillamente para que la habiten cierto tipo de personas, ¿verdad? Cierto tipo, no la habitan todos, los que tienen más posibilidades se van, los que tienen todas sus capacidades también pueden salir. Entonces aquí quienes quedan. Luego pues vamos a hablar un poco sobre los que se quedan aquí en la Tierra. En este caso, ¿quiénes se van a quedar aquí en la Tierra, o quiénes son los que habitan o están radicados en la Tierra? Pues podríamos considerar algunos que son humanos, pero que esos humanos obviamente después de esta gran destrucción por la Tierra han quedado afectados por ese polvo radioactivo. Entonces eso hace que disminuyan ciertas capacidades que poseemos nosotros los seres humanos. En este caso, en la obra pues se le considera como personas especiales o como los especiales, que son personas normales, pero que han sido en cierta medida afectadas por ese polvo radioactivo. También encontramos los androides. Estos androides o andrilos son parecidos a los seres humanos, parecidos. En algunos casos pues obviamente llegan a confundirse con el ser humano porque presentan ciertas características que son propias de los seres humanos.
y que hacen que se confundan. Pues bien, en esta obra, ¿qué es lo que sucede? Hay una persona que es la encargada de erradicar, de aniquilar estos androides. Están estos androides, pero también hay una serie más. Dentro de los androides hay ciertos niveles y encontramos uno que es el Nexus 6. Es una generación casi perfecta, ¿verdad?, de androides. Entonces lo que hace es tratar de aniquilarlos, de buscarlos y aniquilarlos. ¿Quién es? Pues este personaje es Rick. Rick es contratado para cazar esos androides. Rick tiene una compañera de vida, en este caso, que es Irán. Irán va a tomar un papel importante dentro del desarrollo del pensamiento, de la acción que va a tener Rick al final. Y también va a tener un lugar muy importante para desarrollar este tipo de pensamiento que nos presenta la obra. Pero, ¿qué tipo de características poseen estos humanos especiales o estos androides? Pues comparten algo en específico, en este caso una religión. Esa religión, que se le conoce como mercerismo, está basada prácticamente en amar a todos los seres vivos, y en este amor hacia los demás seres vivos también están incluidos los animales, todos los seres vivos están incluidos. Entonces esta práctica religiosa es muy importante y es fundamental en el desarrollo de la obra. Como podremos ver, no sé si lograron ver la película, pero si ven la película que se basa sobre esta novela, van a darse cuenta que la religión es fundamental, es muy importante, porque lo importante aquí para los merceristas es compartir, ¿verdad? Saber que sienten lo que otros sienten. También pueden sentir las necesidades de las otras personas y pueden expresar de cierta medida sus sentimientos. Entonces para ellos es fundamental el compartir, no se pueden quedar para ellos ese sentimiento o esa emoción, sino que tienen que compartirla. Creen que si una persona tiene un sentimiento, sea este de felicidad, de angustia, de un pensamiento, un sentimiento positivo o un sentimiento negativo, es obligación de la persona compartirlo, porque si no se convierte en un acto inmoral. Entonces la persona debe de compartir ese sentimiento porque eso es lo correcto, si no sería inmoral si no lo comparte. Entonces aquí se juega mucho la parte de la moralidad, de la inmoralidad, de la amoralidad, ¿verdad? Se juega muchísimo. Entonces todos estos términos, todos estos conceptos ya ustedes los conocen, los hemos desarrollado en noveno grado, en primer año de bachillerato, entonces ya los conocen, y si no, pues hay que recordarlos, que son cada uno de estos conceptos de amoralidad, de inmoralidad, de moralidad y desmoralizado. Entonces les decía que el mercerismo es una religión y es sumamente fundamental e importante. ¿Y por qué mercerismo? Bueno, porque siguen a Mercer. Él es quien va a fundar esta religión, y él va a decir que esto es simple y sencillamente un acto gratuito. Entonces, si una persona se siente deprimida, puede compensar esa depresión o puede compartir esa depresión uniéndose con Mercer, ¿verdad? Uniéndose con el mercerismo. Entonces, obviamente en esta obra se retoman esos aspectos que se poseen
en esa visión cultural que se tiene en ese momento, como la religión, algo importante y fundamental en la vida del ser humano. Pero para descubrir quiénes son androides, quiénes son especiales, quiénes son seres humanos, se utiliza un test que comúnmente se le conoce como el test de empatía. ¿Para qué se utiliza este test? Bueno, simple y sencillamente para evaluar quién es un ser humano y quién es un androide. ¿Por qué hacen esto? Bueno, ¿por qué este test? Porque este test lo que hace es ayuda a identificar las emociones. Eso es lo que hace, ayuda a identificar las emociones, ya que para saber distinguir entre un androide y un ser humano, se debe de conocer esa capacidad que tienen de comunicarse con los otros seres vivos, con las otras personas. Por eso es importante, por eso es fundamental para Rip, en este caso, el test de empatía. Si no se puede comunicar con otras personas, no se puede comunicar con él, eso quiere decir que no presenta las características propias de un ser humano, entonces es un androide. Entonces, en este caso, los androides no son capaces de compartir, de ponerse al lado del otro, de sentir o de tener esas emociones o esos sentimientos hacia la otra persona. El ser humano sí es capaz de hacerlo. Si recordamos entonces, hablábamos al inicio sobre este valor fundamental que es la generosidad, es esa capacidad que tenemos nosotros de sentir, de ponernos al lado del otro y ayudarle y hacerle o darle las posibilidades para que pueda desarrollarse adecuadamente, para que pueda salir de donde se encuentra. Entonces eso no lo sienten los androides en este caso. Entonces ellos son insensibles ante las emociones ajenas. Por eso es fundamental, por eso Rip, cuando descubre un androide, es por medio de sus emociones. Por eso aquí hay cierto conflicto, ustedes lo podrán ver o ya lo vieron. Hay un conflicto también con Irán, hay un conflicto también con el de la fábrica, hay un conflicto también con el policía. Las emociones, sentimientos, y eso nos va a llevar a un tema fundamental que posteriormente vamos a hablar también. Y en este sentido es fundamental los animales. Estamos hablando que el mercerismo también pide que mostremos ese sentimiento hacia todo ser vivo. O sea, esa religión del mercerismo se basa en amar a todo ser vivo. En este caso estamos hablando también de los animales. ¿Por qué son importantes o fundamentales los animales? Bueno, porque el mundo obviamente está prácticamente agonizando. Después de esa gran guerra, pues ha quedado totalmente devastada. Y los animales se vuelven un elemento fundamental para esa sociedad. Y van a representar un signo de distinción, o sea, una etapa, una escala, un nivel social superior o inferior, si lo posee, si no lo posee. Por eso la importancia de adquirir estos animales naturales, ¿sabes? Y no androides. Y Rip lo que tiene no es un animal natural, sino que es un androide. Y él dice, bueno, todo lo que consiga por medio de mi trabajo, me compraré un animal natural, porque eso me va a dar un lugar dentro de la sociedad, y no solamente me va a dar un lugar, sino que me va a hacer sentir a mí diferente. Y también podemos decir que si los androides no tienen sentimientos, si no tienen emociones, entonces no tienen pasado.
Y eso es lo que buscan también ellos, en descubrir o encontrar, que es lo que hace Reed, descubrir o encontrar el pasado. Por eso el test de las emociones. Bien, veamos algunos de los temas principales de los cuales podríamos encontrar en la obra. Ustedes quizás han encontrado más en esta novela o quizás encontrarán los mismos, no sé, hay muchos de los cuales podemos hablar sobre esta novela que está sumamente interesante. Primero hablamos sobre la libertad. La libertad es uno de los temas que se va a desarrollar durante todo el desarrollo de esta novela. ¿Hay libertad o no hay libertad? ¿El ser humano tiene libertad o no tiene libertad? ¿Los androides tienen libertad o no tienen libertad? Pero ¿qué es la libertad en realidad? ¿Qué es la libertad en sí? ¿Cómo lo desarrolla la obra? ¿Qué es la libertad para la obra en este caso? Acordémonos de estas concepciones de libertad que nosotros veíamos ya hace 2 años atrás. Estamos hablando cuando se encontraban en 9º grado los diferentes tipos de libertad que existían, las distintas concepciones, la concepción que tenían los griegos, la concepción que se nos mostraba o que se nos da a través del cristianismo, la concepción que tienen los existencialistas, los deterministas, la concepción que se tenía en esa etapa de la ilustración. Entonces son distintas concepciones que van a ayudar, que van a contribuir a desarrollar el concepto de libertad en esta novela. ¿Qué es la libertad? Según los griegos, la libertad era, estamos hablando de la Grecia antigua para recordarnos, según los griegos la libertad simple y sencillamente la poseían los dioses. En este caso la libertad la poseen solamente los humanos o también los poseen los androides. También los poseerán los Nexus o también los poseerán estos seres humanos que se consideran especiales. ¿De quién es la libertad o qué es la libertad? ¿Qué me hace hacer a mí las cosas o no? También estamos hablando de una libertad de acción y de una libertad de elección que se nos presenta en la obra. Segundo tema fundamental son los sentimientos, son las emociones. Eso que nosotros tenemos, que nosotros experimentamos ante distintas situaciones, son los sentimientos. Y ahí se fundamenta el test de la empatía. ¿Poseen ellos sentimientos? ¿Por qué? Porque los sentimientos son los que nos ayudan a nosotros, las emociones son los que nos ayudan a nosotros como identificarnos como seres humanos. Pero entonces, en realidad, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Esa es la pregunta fundamental que nosotros debemos de descubrir, que tenemos que responder después de haber leído la obra. Pero ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? Pues bien, uno de los temas fundamentales decíamos la libertad. El segundo son los sentimientos. Y el tercero es ese miedo a morir. Ese miedo a ya no existir que todavía se encuentra en nosotros. En cada uno de nosotros se encuentra ese miedo. Cada uno lo experimenta. Ese miedo a morir, a ya no existir. Y como cuarto punto que se va a desarrollar también dentro de la trama, dentro de esta novela, es esa conciencia de esclavitud. Somos nosotros esclavos, regresamos al primer contenido, que es la libertad. ¿Somos esclavos o no somos esclavos? ¿Somos hombres libres o no somos hombres libres? ¿Tenemos esa conciencia de esclavitud o no la tenemos? ¿Qué nos hace a nosotros ser esclavos? Eso nos lleva a un tema fundamental y que es propio de nuestra existencia. Estamos hablando de algo antropológico. ¿Qué es o qué nos hace a nosotros ser hombres? ¿Qué nos hace a nosotros ser hombres? ¿Cuál es la esencia
del hecho de nuestra existencia. ¿Cuál es la esencia de ser hombre? El ser hombre nos lo da simple y sencillamente nuestra constitución, pero los nexus eran un tipo de creación que era perfecta, mejor que el ser humano, podríamos decirlo. Entonces, ¿qué le hace ser hombre? Irán, ¿qué es? Está constituida. ¿Cómo es Irán en este caso? ¿Es un ser humano o no es un ser humano? Ri, en el fondo, ¿es o no es un ser humano? ¿Qué características tiene propias para que él considere ser un ser humano o ser un androide? Eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Qué nos hace a nosotros ser seres humanos? En medio de esta situación que nosotros nos encontramos, y estamos hablando de esta situación conflictiva, en esta situación de la enfermedad, ¿qué nos hace a nosotros ser seres humanos? ¿Qué es lo que tenemos en nosotros que nos hace ser seres humanos? ¿O somos como aquel filósofo que pensaba, que consideraba que nosotros no éramos realmente lo que somos? Que simple y sencillamente nosotros éramos mariposas soñando que somos seres humanos. O esas corrientes de pensamiento que consideran que nosotros somos una ilusión, que es lo que nos hace hacer nosotros seres humanos. Entonces esto del hecho de ser hombre, de nuestra esencia, de qué es lo que nos hace a nosotros ser seres humanos, está íntimamente ligado a esa condición social, a la relación que nosotros mantenemos con otras personas, con nosotros. Por eso el test también de empatía, para medir esa capacidad o esos sentimientos o esas emociones, para medir esa capacidad que tiene de relacionarse con nosotros. Porque si no se relaciona, entonces es un androide, no es un ser humano. Pero no, nosotros nos podemos preguntar, muchos de nosotros no nos relacionamos, ¿qué es lo que somos entonces? O muchos de nosotros tenemos esa capacidad, pero simple y sencillamente por tener esa capacidad podríamos ser seres humanos o no, ¿qué es lo que nos hace a nosotros ser personas o ser hombres? Entonces, esta obra es interesante, nos ayuda a nosotros a reflexionar sobre esos aspectos antropológicos, nos ayuda a reflexionar a nosotros también sobre esa relación importante que debemos de mantener con las otras personas, y también tiene un tema o un contenido de fondo que es necesario que también nosotros reflexionemos sobre él, que es la naturaleza. El mundo se encuentra destruido, se encuentra devastado, no hay naturaleza, y la importancia que tiene tener un animal que tenga una naturaleza, que no sea un androide, porque la naturaleza le da un estatus, un nivel superior a quien lo posee. Entonces, como nosotros, en este ambiente que nos encontramos, cómo nosotros estamos cuidando de esa naturaleza o cómo nosotros estamos destruyendo esa naturaleza. También otro elemento importante que nosotros deberíamos de reflexionar, de ir preguntándonos constantemente. Espero pues que esta obra o esta novela en este caso les sirva mucho para que podamos reflexionar sobre la esencia que nosotros tenemos, sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, cómo nosotros nos comportamos, ¿verdad? Así que ha sido un gusto para mí, les dejo el espacio para las preguntas. Acuérdense, el control de lectura será el día jueves, así que estará sumamente sencillo, 10 preguntas y como siempre 10 preguntas para que ustedes las respondan. Espero que le comprendamos. Si no comprendemos la obra, pues pueden consultarlo, pueden mandarme un mensaje,
pueden hacerlo por esta vía, como ustedes gusten. Será un gusto compartir con ustedes y pues les deseo lo mejor en la evaluación y nos vemos.